Hoy en Datos Bíblicos tenemos las figuras literarias de la Biblia. Estamos en esta serie en donde estamos dando a conocer las diferentes figuras literarias que se encuentran en la palabra de Dios. Hoy nos vamos con dichos y refranes de la Biblia. Un refrán es una frase de origen popular que expresa una enseñanza en sentido figurado. Usualmente los refranes encierran una experiencia vivida que ha perdurado con los años y se ha convertido en parte importante de la sabiduría tradicional. El refrán expresa un pensamiento moral, un consejo, una enseñanza. Son anónimos y tienen como finalidad transmitir en el individuo la reflexión ética, moral e intelectual. Algunos refranes están estructurados en versos y rimas, en asonancia o consonancia. Algunos refranes son ofensivos para quien se le aplica. Los dichos expresan algo que no coincide con el sentido literal de lo que se está diciendo. Los dichos son refranes que se utilizan para expresar ideas que transmiten un concepto que no puede ser comprendido en el sentido literal de las palabras. Los dichos intentan expresar una moraleja o enseñanza a través de una frase corta, por lo general con sentido figurado. Los dichos son sacados de la experiencia y la especulación y de la sabiduría popular. Bueno, tenemos un ejemplo aquí en Ezequiel 12:22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. La TLA dice, ¿qué se han creído de los israelitas? Andan repitiendo este dicho. Pasan y pasan los días y lo que anunció el profeta no se cumple. Vemos aquí, la Reina Valera lo toma como un refrán y la TLA la toma como un dicho. Ahí hay una pequeña diferencia entre estas dos traducciones. Han pasado tantos años que la visión anunciada por los profetas no ha sucedido. El pueblo no toma en serio las profecías de este profeta porque ya otros habían dicho lo mismo y nada sucedió. La burla de los incrédulos de que el juicio anunciado tardaba tanto en venir que tal vez no vendría jamás. Es lo mismo que sucede hoy, hermano Alberto, con respecto a la venida de Jesucristo. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que pasa, hermano, que hay personas que quieren que las cosas se den de inmediato. Se dijo y ya se cumplen. No, en el Señor las cosas son diferentes. Profetizaron y hay que esperar las profecías. Las profecías tienen su tiempo para cumplirse. A su debido tiempo se cumplirá lo que está dicho. Hay que tener en cuenta algo, y es que nosotros los seres creados estamos enmarcados por el tiempo. Tenemos una fecha de origen o nacimiento y una en la que vamos a morir. No así el Eterno, el tiempo está en Él. Por eso a Él no lo apura. Él dio una promesa y sencillamente en el tiempo perfecto determinado de Él, ahí se cumplirá. Con la salvedad, hay cerca donde el hermano Waldo citó, hay una porción que dice con respecto al tiempo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, mientras en el cronómetro de nosotros tendríamos que contar 1000 años para tener lo que es un día del Señor, imagínese usted, entonces, ¿cuánto será un instante? Cuando dice la Biblia, porque en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, una medición de tiempo todavía mucho más breve. Y en el Nuevo Testamento hay otra porción que dice, porque un poquito más y el que ha de venir vendrá. Eso se dijo hace más de 2000 años. Entonces, llevándolo al factor tiempo, ¿cuál sería el indicador correcto para ese? Entonces, no midamos las situaciones de Dios en tiempo, más bien mirámoslo en el sentido de la misericordia. ¿Cuánto ha extendido Él su misericordia para que tú te salves? Porque dice el texto, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo, hermano, que usamos un término que se dice, Dios nos ha prorrogado, está prorrogando todavía a la humanidad para que cada uno de ellos
puedan atender la voz de Dios y se puedan convertir al Señor. Así que no es que Dios retarde su promesa, sino que la misericordia de Dios se ha extendido tanto que todavía no ha venido el Señor. Un poquito y el que ha de venir vendrá. Pues eso lo creemos. Entonces, como vemos aquí, desde tiempos antiguos, los israelitas se burlaban de la profecía porque tardaban en cumplirse. Y podemos compararla como la actualidad, ¿no? La gente se burla porque estamos anunciando el regreso de Cristo a la tierra y han pasado ya 2000 y tantos años y no ha venido. Entonces, mucha gente se burla de eso, porque es que ya eso está escrito en la palabra de Dios. O sea, las burlas no son de ahora, sino antiquísimas. Y por eso es importante que los hermanos sepan que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Tarde o temprano se cumple. Así como dice el profeta, piensan que pasan los días y lo que se anunció el profeta no se cumple. Eso decían ellos en la antigüedad. Hermano Waldo, y es que el pueblo de Israel piensa distinto al pueblo nuestro. El tiempo judío es muy distinto al tiempo nuestro. El de ellos comienza a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Su calendario y sus días no están marcados por lunes, martes, sino día primero, día segundo, día tercero, sí. Y sus años van en orden cronológico. Los de nosotros están alterados con el cambio de los emperadores. Sin embargo, en el capítulo 9 del profeta Daniel encontramos a un hombre que está pendiente de los tiempos. Dios había anunciado que Israel sería cautivo 70 años en Babilonia. Y el profeta Daniel estaba pendiente de esa profecía del profeta Jeremías y dice que vio que llegó la fecha y no pasaba nada. Entonces comenzó a orar y a ayunar. Y ese movimiento espiritual fue lo que hizo que Dios le enviara la respuesta de lo que estaba pasando. Entonces había un movimiento espiritual porque el príncipe de Media se oponía al mensajero divino para traer la respuesta a Daniel. Entonces el pueblo de Israel está acostumbrado a que Dios le da una profecía de tiempo y en tiempo debe cumplirse, pero hay otras que son abiertas, que no tienen fecha de la venida del Señor, el día y la hora. Nadie lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Es lo que hay que tener en cuenta. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece como un faro de luz, vislumbra vida, esperanza y salvación para este tiempo. Otro ejemplo aquí lo tenemos, hermano, en Ezequiel 12:23. Dile, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no se repetirá más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. En la TLA dice, pues ahora ve y diles de mi parte que ese dicho no volverá a repetirse en Israel. Más bien diles este otro. Viene el día en que se cumplirá lo que el profeta anunció. Vemos allí, hay que anotar que en esta época también habrá falsos profetas que decían mentiras. En la tele dice, versículo 24, nunca más ustedes, los israelitas, volverán a escuchar mensajes falsos ni predicciones engañosas. Yo soy el Dios de Israel y no tardaré en cumplir mi palabra. Que una de esas particularidades de Dios es que Él no se compara, no se iguala con ningún otro Dios, porque no lo hay, y sus siervos son distintos. Fíjense, en los tiempos de Josafat y Acab habían 400 profetas que le profetizaban la victoria, y solo Micaías tenía el mensaje verdadero. Pero al rey le complaciera oír que iba a tener victoria. Es lo que pasa en el tiempo del profeta. Entonces Dios dice, yo no voy a caer en su juego, yo tengo mi tiempo y mi hora para hacer mis cosas a mi manera. Oh, hermano, el hombre siempre ha vivido bajo halagos, que habían 400 profetas de su lado diciéndole mentira, pero él lo creía. Entonces estamos esperando el regreso de Cristo. Todas las señales se han venido cumpliendo al pie de la letra, pero el mundo sigue su curso, indiferente a las profecías de apóstoles y profetas. 1000 años para Dios es como un día. En el reloj de Dios solo han pasado 48 horas. Fíjese, hermano Eduardo, con todo esto, hay gente que usan sarcasmo como para desmejorar el dicho de Dios, como para decir nosotros, ustedes están engañados, están viviendo ficticio. No, estamos viviendo una realidad en el Señor, porque el tiempo de nosotros no es como el Señor. Nosotros somos diminutos. Dios no tiene comparación, no tiene límite, no tiene frontera, mientras que nosotros somos tan diminutos, hermano. Somos un pequeño punto en el universo y la medida más pequeña de tiempo que se indica en la Biblia para un suceso la toma de nosotros, un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. Y en su afán nos dice lo
Otro ejemplo está Ezequiel 12, 26 y 28 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos años, para lejos tiempos profetiza. Dile por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La Telea dice: también andan diciendo que tú anuncias algo que tardará mucho por suceder. Por eso ve y diles de mi parte que ya yo no tardo en cumplir mis palabras. Lo que digo lo cumplo. Yo soy el Dios de Israel, no tardaré en cumplir mi palabra. Entonces los israelitas daban por tardanza la profecía del profeta Ezequiel y de Jeremías, que también profetizaba en esa época. Dios los manda a decir: yo cumplo lo que prometo y no tardaré en cumplirlo, ustedes mismos lo verán. Profecías de Ezequiel advirtieron sobre la destrucción inminente de Jerusalén, condenando las prácticas idólatras, y predijeron la restauración de Israel. Jerusalén fue sitiada 2 años, en el año 586 a.C. Las tropas babilónicas rompieron el muro y destruyeron la ciudad, cumpliéndose la profecía de Jeremías y de Ezequiel. Ezequiel vivió en el año 598 a.C. La profecía de la destrucción de Israel se cumplió a pie de la letra. Y la restauración de Israel se cumple el 14 de mayo de 1948. Imagínate cuántos años pasaron, hermano. Israel proclamó su independencia el 14 de mayo de 1948. Pasaron 2534 años para cumplirse la profecía de Ezequiel. 2 días y medio en el reloj de Dios. Exacto, una puntualidad única que solamente Dios en su presciencia, en su conocimiento anticipado del tiempo ha establecido. Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? En este tiempo. O sea, será el momento en que estábamos esperando, y no toca a vosotros saber las sazones o figuras que rodean un evento, ni los tiempos, porque eso no lo comparte Dios con nadie. Solamente que sea algo especial, como en el caso de Daniel, que a quien catalogan como muy amado, y como en el caso de Juan el apóstol, que se recostó al pecho del Señor. Son los casos excepcionales, porque hubo cosas que ni a Moisés le permitió saber. Pero qué bueno, ¿verdad?, que nosotros tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Para nosotros es algo admirable cómo se cumple la palabra de Dios en el tiempo señalado del Señor. Bueno, nosotros como diminutos que somos, pensamos que nunca se va a cumplir. ¿Cuándo llegará? En el Señor llegan las cosas, porque Él no pasa por alto nada de lo que ha dicho. Así que Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso Dios le extiende la misericordia y el tiempo para que el hombre haga un alto en su vida y pueda reconocer la grandeza de Dios. Tienes la bandera de la patria celestial. Seguimos con otro ejemplo. Ezequiel 16:44. Dice así: cual la madre, tal la hija. Deriva del refrán: de tal palo tal astilla. Evoca los orígenes paganos de la ciudad de Jerusalén, que antes de ser conquistada por David, había sido una ciudad cananea, habitada por los jebuseos. En este origen pagano, el profeta percibe un anticipo de las futuras infidelidades de Jerusalén. Jerusalén se manifestó como hija verdadera de la madre Tea en el pecado. Aquí se aplica la metonimia. Ciudad de Jerusalén está reemplazando al pueblo de Israel. Tal la madre, tal la hija. Bien lo dice usted complementando: tal palo, tal astilla. Porque se toma al antecesor como el molde, la figura. Y si ese dicho lo aplicamos a todos los ámbitos, a nosotros nos cae bien, porque la meta de Dios es formarnos tal como el Señor Jesús. Presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Él es el molde. El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, se trata de mirar los buenos ejemplos y seguir los buenos ejemplos. O sea, estos dichos tienen 2 caras, una positiva, una negativa, una que aplica en forma de burla, otra que aplica en forma de estímulo positivo. Hijo de tigre sale pintado. También deriva de ese. Muchos dichos y refranes derivan de la palabra de Dios.
Otro ejemplo está en Ezequiel 18:2. ¿Qué pensáis vosotros de lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Los israelitas se lamentaban de sufrir las consecuencias de un mal que no habían cometido ellos, sino sus antepasados. El profeta exhorta a buscar la gracia de Dios y la salvación mediante la conversión personal. Esto vale aún hoy en día en la gracia de Dios. La salvación o condenación es personal. Algunas denominaciones interpretan mal. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Según ellos, si uno de los padres creen, ya la demás familia se salva. Malinterpretando este versículo. No porque yo creí a mis hijos son salvos, no. Ellos tienen que conocer al Salvador, aceptarlo, vivir su experiencia con Él y asegurar su salvación. El hecho de que sean hijos de pastores y porque yo crea, ellos no van a ser salvos. Entonces, en el texto del profeta Ezequiel, es porque hay pecados que cometían los padres y se creía que afectaban a los hijos por culpa de aquello. El caso del hombre ciego, cuando los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Le dicen, no pecó él ni sus padres, para que se muestre la gloria de Dios. Pero hay pecados que sí afectan a la generación. Por ejemplo, en los decálogos dice: yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, concerniente al pecado de idolatría, de adoración a los demonios o a los sacrificar los hijos, la blasfemia y esos pecados graves. Entonces, en ese aspecto sí hay cosas, digamos, consecuencias de los hechos de los padres que caen sobre los hijos, pero aún así Dios siempre mostró su misericordia. Por ejemplo, en el caso de los moabitas fueron malditos y no podían entrar a Israel hasta la 10ª generación. Y a esa 10ª generación pertenece Ruth, que luego se convierte y que viene a ser la bisabuela del rey David. Entonces, aquella otra mujer de Jericó era amonita, Rahab, y viene a ser también la antecesora, ella es la madre de Booz. Booz es el esposo de Ruth, el que redime a Ruth. Mire lo que hace Dios. O sea, él siempre deja una ventanita en medio de su ira. Aplicamos esto también, hermano. Ahí, en nuestro medio, hay también personas que le dicen: no, mira, sus padres fueron esto y ellos también serán lo mismo. Lo que aplicó el hermano allí, los padres se comieron las naranjas y los hijos son los que sufren la dentera. Hay famas que quedan en la familia. A unos para bien, otros para mal. Para mi alma la Biblia es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios. Para la iglesia la Biblia es el espejo. Tenemos un ejemplo aquí, hermano, de Acán y su familia. Está en Josué capítulo 16 y 17 y vamos a hacer el resumen. En la toma de Jericó, la orden era destruir todo lo que estaba dentro de ella. Solamente Rahab y su familia debían vivir, porque escondió a los espías de Israel, los salvó. La orden de Dios era no apropiarse de nada, todo debía ser quemado y destruido. Pero Acán se apropió de un lingote de oro y un manto babilónico. Por esta causa el pueblo de Israel sufrió derrotas. Acán es descubierto de su desobediencia y es condenado con toda su familia a muerte. Acán fue el que pecó, pero toda su familia sufrió las consecuencias. Si el padre pecaba, toda la familia era castigada. Acán pecó y toda su familia también, sin tener culpa, murieron por su pecado. Hermano, lo contrario a esto es que hoy la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y el hijo no llevará la culpa del padre. Ya hoy, hermano, la salvación es individual. Anteriormente se sufría esas consecuencias. Fíjese, Acán pecó y toda la familia sufrieron la tragedia. Pero ya hoy no, ya hoy en la vida espiritual es diferente. Cada uno se salva por sí mismo creyéndole a Dios y cada uno se pierde por sí mismo. Nadie condena al otro. El refrán queda convertido en esperanza. Sí. En Ezequiel 18:20, lo que usted dijo ahora es: el alma que pecare,
esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora el dicho es que el Hijo no pagará por culpa del Padre, ni el Padre pagará por culpa del Hijo. Sí, ese es el dicho que quedó en Israel, que es la gracia de Dios en estos tiempos. Amén. Hay que tener en cuenta algo y es mirar la misericordia del Señor. Hay situaciones que parecen extremas. Que por qué Dios le quitó la vida a esos niños, los hijos de Acán, si eran inocentes, y tal vez la esposa y qué sé yo. Pues lo mismo se le trata de juzgar a Dios con los egipcios, con muchas otras naciones que fueron destruidos, con Sodoma y Gomorra. Pero ¿dónde vemos la misericordia de Dios ahí? Bueno, ya hay otro dicho que dice, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Eso hablando de lo natural. En Dios hay posibilidad de cambio. ¿Dónde está la muestra de la misericordia? En que esos niños, creciendo con el mal ejemplo de Acán, ¿qué camino iban a seguir? Pues el de su papá. ¿Qué hace Dios? Se los lleva antes que cometan los mismos pecados de los padres, porque de los niños es el reino de los cielos. Y ese es un mandamiento permanente. Entonces, lo mismo pasó con los niños egipcios, con los niños de Babilonia, con los niños de Sodoma. Antes que se corrompieran como los padres, Dios los recogió para asegurar su salvación. Entonces ahí está la muestra de la misericordia. En medio del juicio, la misericordia de Dios está extendida. En este caso de Acán, el padre pecó, pero no estamos para juzgar. Pero podemos especular en el sentido de que si fue su esposa, como el caso de Ananías, que consintió, o era totalmente inocente. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que no morirá el inocente junto con el culpable, porque Dios no dará por inocente al culpable. Si no da por inocente al culpable, tampoco da por culpable al inocente, porque en él no hay injusticia. Ninguna de esas personas se fueron inocentes porque tenían un predicador llamado Lot, hablando de Sodoma y de Gomorra. Así Y en es. todos los tiempos siempre Dios ha enviado mensajeros para que la persona se aparte del mal. Si ellos no quisieron, ya es cuestión de ellos. Pero nunca Dios le trae un juicio a las personas sin haberle advertido antes. Así es que Dios su misericordia siempre la deja abierta. Estamos entonces invitando a toda la amable audiencia para que nos acompañe a través de las páginas sociales. Usted en Facebook o en Metaverso puede buscar nuestra página IPUC Central Corozal. Ahí va a encontrar toda la programación de la iglesia durante la semana y el material que se ha subido totalmente gratis. Se puede reproducirlo, puede copiarlo, puede descargarlo, puede compartirlo y así nos ayuda a difundir la palabra del Señor. De igual forma, si le gusta más el video, entonces le tenemos el canal La Verdad del Evangelio en YouTube. Ahí usted busca La Verdad del Evangelio y le va a salir la página de la Iglesia Central en Corozal, donde toda esta programación se cuelga semanalmente. Datos bíblicos, tenemos Amanecer Juvenil, tenemos Caminando con Jesús. Toda la programación, la parrilla de programación está ahí en el canal de YouTube, donde usted fácilmente le puede dar un like, un dedito arriba, un me gusta o se suscribe y se hace acreedor a que la próxima programación le llegue de primero a usted. Entonces, ayúdenos a difundir el mensaje de salvación que de seguro Dios le recompensará porque nadie que trabaja para el Señor lo hace de gratis. Y en este caso, mucho menos difundiendo el mensaje de salvación a lo largo y ancho del mundo a través de las páginas sociales. Para mi alma la Biblia es el espejo